Hola, soy José Castro y estoy nuevamente con ustedes compartiendo unos instantes para reafirmar los conceptos de las recomendaciones de seguridad que debemos tener presentes en forma permanente para laborar y ejecutar nuestras tareas y actividades laborales en relación a la prevención por el riesgo de contagio frente al COVID-19. Como saben, las empresas se van reactivando conforme van generándose las autorizaciones del gobierno de acuerdo a las fases que ya se tenían previstas. Algunas reactivaciones son más tempranas, otras se demoran un poco más, pero en líneas generales, en cualquiera de los escenarios, nosotros tenemos que entender que tenemos que protegernos frente a este virus. Entonces, es importante definir qué es el virus, ¿no? ¿Qué es el virus del COVID-19? En realidad, el COVID-19 es una cepa muy diminuta, o sea, nosotros no la podemos ver, está ahí flotando en el aire, está en diferentes partes, porque es una cepa que la persona que está contagiada y que expande este virus mediante una afección respiratoria que le provoca toser o estornudar, o sea, simplemente expide unas gotículas que pesan más que el aire y que van a siempre tener una tendencia a caer hacia una superficie plana o a cualquier superficie que esté debajo de donde uno tose o donde uno estornuda. ¿Eso qué significa? Que si estamos caminando al mismo nivel y estornudamos o tosemos, estas gotículas van a caer siempre al piso, van a caer sobre cualquier plataforma que esté debajo de nuestra faz, ¿no? Hacia todo la superficie que se pueda encontrar debajo, ¿no? Puede caer sobre nuestras zapatillas, puede caer sobre nuestra ropa, puede caer sobre el piso. Si estamos en una oficina, podría caer, o estamos en nuestros domicilios, podría caer sobre las mesas, podría caer, en fin, sobre los muebles que estén debajo a nuestra cara. Ahora, si estamos hablando que una persona sale por la ventana de un segundo o tercer piso y estornuda, las gotículas obviamente siempre van a tener a caer hacia la superficie plana que se encuentre debajo, ¿no? Y ahí entra a tallar también la velocidad del viento, la dirección del viento, y si inafortunadamente esas gotículas nos caen en nuestras vías respiratorias o en nuestros ojos, entonces cabría potencialmente la posibilidad de infectarnos. Porque en realidad este virus llega a nuestra glándula respiratoria o a nuestras células respiratorias a través de la boca, a través de la nariz o a través de la glándula lagrimal. De manera tal de que si nosotros nos protegemos con una mascarilla de tipo comunitario, esta mascarilla, nos estamos protegiendo la nariz y la boca, ¿no? Por eso es que cuando uno se desplaza a lugares masivamente, también tenemos que protegernos la glándula lagrimal. Y solo se ha autorizado que en los medios de transporte público se use una careta de protección facial. O sea, esta sería la forma en la que realmente nosotros estaríamos protegiéndonos para desplazarnos por donde haya afluencia masiva, por donde haya la necesidad de usar medios de transporte público y tratar de minimizar la posibilidad de contagiarnos frente a cualquier sujeto o individuo que esté compartiendo el mismo ambiente y que esté infectado y que puede ser asintomático. Porque nosotros tenemos que comprender y entender que para contagiarse, algunas personas desarrollan la enfermedad, otras no la desarrollan. ¿En qué se basa esta diferencia? En que cualquier persona se puede contagiar con el virus del COVID, pero según las estadísticas, en promedio 7 u 8 de cada 10 personas desarrollan la enfermedad. O sea, desarrollar la enfermedad significa presentar síntomas, ¿no? Presentar síntomas relacionados con la patología del COVID, ¿no?
Quiere decir que las otras personas que son asintomáticas no tienen ningún síntoma, pero en realidad están caminando, desplazándose por los ambientes y están esparciendo el virus, y por eso esto se vuelve tan complicado de controlar, ¿no? Y por eso es que se infectan mucha gente. Hoy estamos hablando de una segunda ola, ¿no? Porque en promedio se dice que se ha infectado un 35% de nuestra población aquí en Lima, ¿no? Y otro tanto en cada una de las regiones de la provincia. Sin embargo, esto significaría que todavía habría un gran complemento que no se ha infectado y que, según los especialistas, algunos recomiendan la vacuna, ¿no?, como un medio de protección, vacunas que obviamente, según los grandes laboratorios y según los especialistas, han pasado por las fases de implementación, pero que en realidad se está haciendo en un tiempo récord, porque la realidad es que siempre se ha hablado de que una vacuna debería estar lista después de todos los periodos de prueba a lo largo mínimo de un periodo de 3 años. Pero obviamente este virus es tan nuevo que se está haciendo los grandes esfuerzos por tratar de ver cómo se controla que la pandemia no se siga manteniendo vigente en todo el mundo. Y nosotros lo que tenemos que considerar es que tenemos que tratar de contribuir con una conducta adecuada de comportamiento a protegernos frente a ser vulnerables a este virus. Es cierto que hay personas más vulnerables que otras, ¿no? Las personas que presentan comorbilidades, o sea, enfermedades crónicas que hacen que seamos más vulnerables frente al riesgo del contagio, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, por ejemplo, el que una persona sufra de afecciones respiratorias crónicas como el asma, entre otras, ¿no? Como también podríamos incluir en este grupo vulnerable a las mujeres que están en estado de gestación, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, habrán comorbilidades crónicas o habrán circunstancias que hacen que una persona sea más vulnerable frente al riesgo de contagio. Y estas personas deberán pasar por una evaluación médica para poder establecer si verdaderamente pueden retornar a ejecutar labores presenciales. Lo cierto es que nuestra conducta de comportamiento, además de haber pasado por las evaluaciones médicas y estar sujetos a un plan de vigilancia médica al cual estamos rigurosamente obligados a cumplir y seguir para poder descartar y prevenirnos de que verdaderamente podamos ser más vulnerables cada día al contagio frente a esta guerra invisible que no podemos ver, ¿no?, que es el COVID, ¿no?, 19, y que está afectando al mundo entero y que afecta a las diferentes actividades económicas y sobre todo a nosotros que somos la masa laboral. Entonces tenemos que entender y comprender que como norma básica debemos mantener el distanciamiento físico-corporal, no acercarnos a menos de 1.5 metros, ¿no? Eso es lo que dice la última resolución ministerial, ¿no?, la 972, ¿no?, 2020 del Ministerio de Salud, que establece los lineamientos de prevención frente al riesgo de contagio COVID, ¿no? Entonces el distanciamiento corporal es muy necesario, pero también es muy necesario que nosotros utilicemos los equipos de protección de personal adecuados. En la mayoría de los casos es la mascarilla de tipo comunitario. Algunos se protegen un poco más y de hecho también es recomendable, pero esta es el equipo, la mascarilla de protección adecuada, ¿no? Algunas personas también pueden utilizar un sobreprotector. Y como se los he mencionado, esa es la forma adecuada de que nosotros en nuestra conducta de comportamiento incluyamos y no tengamos exceso de confianza de indicar o decir no nos vamos a contagiar, no nos va a pasar nada. En realidad nosotros necesitamos protegernos, nosotros por nuestra propia salud. Ahora, hay que entender que si el virus se ingresa por el triángulo
boca, nariz y ojos, y nosotros con nuestras manos, al momento de desplazarnos, agarramos todo tipo de elementos, todo tipo de máquinas, todo tipo de equipos. O sea, supone que si el virus que tiende a caer ha caído sobre alguna superficie, llámese nuestra computadora, nuestro mouse, llámese nuestro escritorio, nuestra mesa, en fin, o sea, donde nosotros realmente tocamos, lo que va a pasar es que nuestras manos van a ser el medio de transporte para podernos infectar. En consecuencia, por eso es que se establece como recomendación base de que hay que lavarnos las manos tantas veces como sea necesario. Y hay que aprender a lavarnos bien las manos. O sea, no se trata de simplemente enjabonarnos y ya. Se trata de que nosotros mínimamente durante 20 segundos nos enjabonemos. Cae el agua y una vez que ya nos hemos, o sea, eliminado con la espuma abundante que generamos, la mayor posibilidad de eliminar la grasa que cubre, ¿no? La grasa que cubre a esta cepa que es el virus. Y entonces tenemos mayor posibilidad de desintegrar esa grasa. Y esa grasa finalmente es la que mantiene al virus activo para que al entrar en contacto con nuestra mucosa nasal o respiratoria, se pueda primero atacar en esta primera fase, segundo en esta segunda fase y luego llegar a nuestros pulmones. Esta enfermedad, por si acaso, tiene niveles. Hay un nivel leve, moderado, crítico y grave, ¿no? Y en los niveles leve y moderado se puede tratar ambulatoriamente, ¿no? Es más, cuando uno se adquiere una sintomatología relacionada con este virus, lo primero que debemos hacer es ponernos a disposición de un centro asistencial. Y hoy en día, como todo es virtual, debemos reportar nuestro caso a la línea 107 de salud para que registren que estamos teniendo malestares relacionados con el COVID y de esa manera sea salud como la entidad oficial del Estado, ¿no? Y en algunos otros casos el MINSA, que también es la entidad rectora, que también tiene una línea que ha puesto a disposición, que es la 113, y hoy en día ambas líneas se han fusionado para poder registrar ante el sistema integrado del COVID, o sea, todos los que puedan tener un malestar, un dolor o un padecimiento relacionado con este virus, para que de esa manera exista un médico tratante que vaya a impartir la medicación y haga el control de seguimiento de acuerdo a lo normado y de acuerdo a cómo va evolucionando la enfermedad de la persona infectada. Entonces puede ser un tratamiento virtual, pero pueda que en algún momento ese tratamiento tenga que pasar a una atención ambulatoria. Y si se vuelve esto crítico, existe la necesidad de tener que disponer de oxígeno, ¿no? Y si se vuelve grave, probablemente tengamos que migrar a una parte respiratoria. Esto no es una exposición médica, esto es una exposición que trata de recomendarles y transmitirles a ustedes en un lenguaje muy simple el entender que la evolución de la enfermedad podría verse muy complicada y podría llegar, Dios nos libre y nos favorezca, hasta el fallecimiento de la persona. Por eso es que nosotros tenemos que controlar esto en sus fases iniciales para no llegar a requerir oxígeno o, peor aún, requerir, ayuda de un respirador. Obviamente en esa fase ya estaríamos en una parte de la enfermedad en forma grave, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que ya depender un poco del prodigio divino, del ejercicio, del servicio médico especializado, que son quienes nos van a sacar de este problema o de esta afección que nos pueda complicar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Porque si nosotros nos infectamos, evidentemente podemos infectar al entorno familiar. Y sobre eso se ha hablado mucho, pero en realidad
lo que nosotros tenemos que entender es que somos nosotros los que con nuestra conducta de comportamiento vamos a responder adecuadamente frente a minimizar el riesgo de contagio. Y para ello, bueno, de hecho, al ingresar al centro laboral, al ingresar a nuestra casa, o sea, tenemos que desinfectar la suela de nuestras zapatillas o zapatos a través de una bandeja que esté podría ser amonio cuaternario, que no es otra cosa más que hablar de hipoclorito de sodio, que no es otra cosa más que hablar de una lejía, pero diluida, ¿no? A la necesidad que requiera la desinfección de nuestra suela de zapatos o zapatillas, ¿no? Y luego la permanencia en que nosotros tenemos que desinfectarnos las manos. Obviamente, tenemos que lavarnos las manos, tal cual se los he descrito, generando abundante espuma, para tratar de eliminar la grasa que cubre a la cepa del virus. Y de esa manera poder lograr que se minimice el riesgo y la posibilidad. Y luego de que nosotros nos hayamos lavado la mano, podemos usar, pues, o sea, un alcohol líquido, ¿no? O podemos usar un alcohol en gel, ¿no? Que cumpla una labor de reforzar que nuestras manos estén desinfectadas y libres de ese virus invisible que nos causa, o sea, un daño que en extremo es letal, ¿no? Entonces, son 3 normas básicas que tenemos que manejar. Primero, mantener el distanciamiento físico corporal, luego usar la mascarilla en forma permanente, y lavarnos las manos y desinfectárnoslas en forma permanente como una buena costumbre para que se minimice la posibilidad del riesgo de contagio. Recuerden, está en nosotros poder salir airosos en esta primera fase de esta guerra, ¿no? O sea, porque somos nosotros los que tenemos que protegernos, porque no solo nos protegemos en el ámbito laboral, nos protegemos en la calle, nos protegemos en los medios de transporte, nos protegemos en el entorno familiar. Y ya saben que adicional a estos 3 conceptos es obligatorio. No es que si quiero o no, es obligatorio usar una careta de protección facial cuando se usa un medio de transporte masivo. Pero yo recomendaría que cada vez que ustedes salgan a un lugar donde hay mucha afluencia de público, o donde saben que hay afluencia masiva de público, protéjanse con una careta de protección facial. De hecho, yo lo hago. Poco interesa que nos digan si nos vemos bien, nos vemos mal, si va a tono con la moda, si va a tono con la indumentaria que utilizamos. Lo cierto es que hay que protegernos. Y yo, una vez más, me protejo de la siguiente manera. Bien, señores, he querido compartir con ustedes este video de inducción a efectos de que ustedes lo puedan visualizar una y otra vez y llegar a la conclusión que somos nosotros mismos los que debemos en primera línea de batalla afrontar la menor posibilidad de podernos contagiar. Eso equivale a que si podemos quedarnos en casa la mayor parte de tiempo o compartir en nuestro centro laboral, pero con las normas de prevención adecuadas que solo está en nosotros, esto debería caminar bien y no deberíamos estar, o sea, frente a una tercera ola. Los que van a pasar por la tercera ola o por la segunda ola, porque ya se está viviendo en Europa una segunda, ya están hablando de una tercera, están regresando en Estados Unidos a minimizar, o sea, las restricciones, a minimizarlas no, a fortalecer las restricciones. Pero aquí también puede suceder lo mismo, porque recuerden, la gente sale descontroladamente hacia los lugares de compras. Sean mesurados en todas sus actividades. Recuerden, están prohibidas las reuniones sociales. O sea, se está hablando de que la convergencia propicia la infección. Tengan en cuenta eso, señores.
Gracias por su paciencia y transmitamos esto también a nuestros familiares. Será hasta la próxima oportunidad.